Buenas tardes, Panamá. Buenas tardes, amigos radioescuchas y televidentes que están en sintonía de Plus TV Canal y por Radio 88.9 FM. También nos puedes ver vía YouTube. Te suscribes al canal La Opinión Panamá y también por el Facebook Live de Canal Plus TV. Miren, hoy estoy desde los Altos de Caledonia. Miren esta imagen. Gracias a Dios no está lloviendo. Un fuerte aguacero esta mañana con brisa. Ya vemos ya el cielo un poco despejado. Y hoy estaré realizando el programa aquí porque hoy es miércoles y es miércoles de conciencia ciudadana. Llegó la hora de ser consciente y para eso tenemos nuestros invitados y también más que invitados la compañera Querube, que es parte ya del programa Llegó la Hora y sobre todo la hora de conciencia ciudadana. Mira, estamos hasta vestidos igualito. Buenas tardes, Querube, ¿cómo estás? Hola, hola, hola. Un gusto y la verdad, gracias por este espacio. Vamos a sacarle el mayor provecho. Ya el tercer programa. Así es. Y vamos en aumento. Muy importante. Estamos teniendo un poco de feedback. Vamos a ver si le arreglamos, Querube. Bueno, hoy, como les decía, una hora consciente, vamos a hablar sobre el tema del CENIAF y sobre todo el tema de los albergues. Y si usted desea participar, recuerde, suscríbase al canal YouTube La Opinión Panamá, nos puedes mandar tu chat y estaremos respondiendo sus preguntas. Ahí aparece, debajo de mí. Miren esa imagen, tremendo. Panamá es hermoso, señores. Pero hay algo muy importante. Si vas a salir, aunque estés vacunado, utiliza tu mascarilla. Yo ahorita mismo estoy en el lugar, es un lugar abierto, vean, no hay personas, por ende ando sin mascarilla, pero si ustedes van a salir, van a ir que si al súper, donde tengan que ir, aunque esté vacunado, sigan las medidas de bioseguridad. Sea parte de la solución, por favor, no hay problema, tenemos que convivir con este virus y volver a una nueva normalidad porque no va a ser lo mismo. De igual manera, antes de presentar a nuestras invitadas, quiero hablarle porque me han mandado muchos mensajes vía WhatsApp, que le hagamos un llamado al ministro, al presidente, sobre el tema de los bonos. Hay muchas personas que la han sacado de los bonos y parte de eso son personas que pues les llega que por tener 400 kilowatts, estar usando más de 400 kilowatts en el tema de la luz, les quitan el bono. Hay que ver algo. No tratemos de hacer las cosas a la ligera y no analizar. O sea, se ve por eso que decimos que, y muchos invitados lo han dicho, que hay una improvisación. Recuerden que ahorita mismo muchas personas están trabajando de la casa. Panamá es un país caliente. Las personas utilizan aire. No nos esperábamos una pandemia. No, pero lo que pasa es que pues, si estás trabajando en la casa tienes trabajo. Señores, hay casas que viven más de 6, 7 personas y un solo salario no da para pagar luz, agua, todo. Entonces, ¿por qué le quitan el bono a la por lo menos en este caso, a la esposa de un amigo que nos llamó, saludos a Víctor, y que nos escribió más bien y nos dice, hey, estoy pasando esto, mira que me sale el mensaje de consumir 400 kilowatts. Entonces son cosas que tú te pones a pensar, en realidad, ¿qué estamos haciendo? Estamos limitando. Estos 120 ayudan a pesar de que no son los 300 o no llega o no se asemeja a los $300 hoy más que vale la canasta básica. Entonces un llamado al presidente, Víctor, te cumplí definitivamente igual. Si usted desea que hagamos un llamado, nos puedes escribir también por nuestras redes, @llegolahora.pty en Instagram, Llegó la Hora Panamá en Facebook. Y bueno, Querube, te voy a dar la oportunidad para que presentes a nuestras invitadas del día de hoy. Claro que sí, hoy tenemos el gusto, y digo un gusto porque contamos con la presencia de Ángela Jiménez. Ella va a ser futura psicóloga, ya pasó su práctica profesional, la hizo en el Instituto de Salud Mental, y ella tiene un espacio de Hablemos PTY. Entonces, ella desde su perspectiva psicológica se toma el tiempo para tocarte varios temas. Síguenlas en las redes. Y tenemos a Ivonne Peña. Ella es abogada de profesión y con experiencia en materia judicial. Ivonne también cuenta con un espacio y tiene sketch.
que por cierto veo a mis vecinos con tus sketches, veo a mis vecinos, o sea que la información llega y es un gusto, porque la información cuando alguien necesita transmitir, necesitamos educar. Entonces, el espacio de hoy, sí, es hablar del CENIAF y los albergues. Vamos a tocar un punto de vista psicológico, recordarlo, pero también la parte legal. Porque llega un momento en que con tantas cosas que están ocurriendo se nos van las historias, se nos van de las manos. Y entendemos que el cerebro no puede tener tanta información porque ¿a qué le presta atención? Entonces tomamos esos espacios para abordarlos. Claro, es un tema muy importante de lo que vamos a hablar hoy, pero antes de eso, Ivonne, ¿cómo estás? Bienvenida, llegó la hora. No te escuchamos. Tienes el Estás muteada, ambas están muteadas. Necesito que activen los audios. ¿Ahora sí me escuchan? Ahora sí. Bienvenida, Ivonne. Gracias, buenos días. Quizás no sé si se escuche bien o se escuche mal, igual me dejan saber. Buenos días a todos, buenas tardes, gracias por la invitación, gracias por el preview que hizo la compañera aquí, se lo agradezco. Sí, estoy en redes, soy abogada de profesión. Básicamente hablo de muchos temas. Este tema lo abordo muy poco porque sé que hay especialistas en esta materia de derecho de familia. Sin embargo, he trabajado en estos temas muy de cerca, pero cada abogado se especializa en sus temas y le agradezco la oportunidad de haberme invitado para conversar, para nutrirlos, más que todo aclarar sobre los procesos penales que son mi experiencia, básicamente, y que en estos momentos el caso del CENIAF, pues en efecto está en ese preciso periodo. Muchas gracias y bienvenida. La verdad que vamos a tener una tarde llena de conocimientos y muy importantes, temas que en realidad nos han afectado en estos momentos. Tengo que decirle a uno de ustedes que tienen el YouTube abierto y está haciendo feedback. Por favor, para que solucionen el tema. Querube, por favor, nos presenta a la otra invitada. Sí, Ángela Jiménez. Bienvenida, Ángela. Hola, mucho gusto. Como comentó Querube, de verdad que muchas gracias por la introducción que me hiciste. Yo soy Ángela Jiménez Rodríguez, yo soy graduanda de psicología y en efecto tengo una plataforma de psicoeducación llamada Hablemos PTY, en donde intento de manera bastante sencilla y digerible hablar sobre distintas temáticas relacionadas con el bienestar psicológico de las personas. Uno de estos temas en los que me enfaticé bastante una vez pasó lo del CENIAF fue, por ejemplo, el efecto que estas situaciones podían tener en el desarrollo de la infancia y la adolescencia y el efecto que todo esto podía tener en los distintos episodios, en los distintos periodos del ciclo de la vida de estos niños y niñas y adolescentes que se vieron afectados, pues, por una situación que definitivamente no escogieron, pero les tocó vivir. Y, bueno, más adelante vamos a hablar también de eso, pero también resaltar, pues, que la salud mental es importante, es una deuda histórica que tiene el país en general, los infantes como los adultos, y es un tema que podemos hablar. Vamos con la primera pregunta. De una vez, para entrar en el tema, porque es un tema, como digo, muy importante. Cuando hablamos de maltrato físico vicario, ¿qué queremos decir con eso? ¿Cuál es el significado? Ok, bueno. He tenido que interrumpir el programa y las redes sociales porque alguno de los cuatro abrió la plataforma YouTube con un feedback que realmente el programa no se está escuchando. Entonces, hay una actualización, la verdad que está mucha bastante fea. Cristian, vamos a pedirle al director de producción que vamos a un cambio para arreglar el tema del audio, por favor. Y regresamos.
Seguimos en el cambio comercial. Salgo de la plataforma. Ahí tenemos que ver el tema del audio. Tiene la el YouTube, Facebook. Yo tengo dos páginas abiertas, esta y la que me dirige a esta página, la de Google, solamente. Nada más. Yo creo que eres tú. ¿Hablaste quién? Pero Querube, tienes feedback. tengo solo esta página abierta. Voy a salir y voy a volver a entrar. Ok, he visto el habla y me parece que la licenciada Querube tiene el micrófono muy alto, porque no está usando audífono, la retroalimentación es por su propio micrófono. Entonces, lo ideal es que tenga un micrófono personal de ella para poder, porque su bocina está bastante alta y ese es el feedback que está generando, obvio. Sobre la bocina se escucha la conversación de ustedes, se escucha la de ella y se vuelve a meter por el micrófono. ¿Se refiere a mí? No, usted está bien. El problema lo tiene la licenciada Querube, que es la que tiene la computadora bastante alta. Okay. Y saludo a todas las personas que están en las redes sociales viendo el tras bastidores del programa Llegó la Hora. Gracias. Vamos a esperar que la licenciada Querube se agregue nuevamente. Licenciada Querube, buenas tardes, ya descubrí cuál es la situación. Como usted no está utilizando audífono, la bocina donde usted escucha está bastante alta y es la que genera la retroalimentación. ¿Usted tiene algún audífono que pueda usar? Ok, no tengo audífonos, pero vamos a... Entonces baje el volumen de su monitor, de la computadora, que es la que está generando la retroalimentación. Estoy desde Estamos de vuelta en 30 segundos. Cuando esté en vivo se va a dar cuenta. Si se escucha la retroalimentación, le baja a su bocina. Que su bocina es la que está generando la retroalimentación. Cuando venga el conteo están al aire. Saludos a todas las personas que están en las redes sociales. Salgo de la plataforma.
Bueno, estamos de vuelta. Quiero darle la disculpa, definitivamente ya podemos ya tener eso subsanado. Pero vamos a ir con el tema muy importante. Lo estabas explicando, Ángela, el tema de qué es el maltrato físico y cuáles son las afectaciones que trae, y sobre todo en niños también. Sí, Habilita bueno, el audio. para hablar un poco sobre lo que es el maltrato en la infancia se puede encontrar como maltrato físico, como maltrato verbal, como maltrato psicológico, social, entre otros tipos de maltratos. Para poder definirlo de una manera más adecuada, básicamente un maltrato infantil es todo acto de abuso o desatención que un menor experimente hasta que tenga 18 años. Y esto obviamente abarca un abanico grande de cosas que pueden pasar, como lo pueden ser, por ejemplo, abusos físicos, es decir, golpes, pueden ser explotaciones comerciales, pueden ser, por ejemplo, negligencia, puede ser desatención, puede ser abuso sexual, abuso psicológico, y sin duda alguna estas son acciones o estas son situaciones en las cuales se puede provocar y casi siempre se le provoca un daño a la salud tanto física como psicológica de este menor de edad, y por ende esto afecta lo que es su desarrollo como persona. Esto claramente pone en riesgo lo que es su supervivencia, esto pone en riesgo lo que es su bienestar. Todo tipo de maltrato pasa a ser lo que es un trauma. Un trauma es todo evento que cumple con 3 características. La primera característica es que ocurre de pronto, es decir, que la persona no esperaba este evento. Claramente, cuando un menor de edad es abusado sexualmente, este es un evento que ellos ni han buscado ni esperaban que les sucediera. Y a esto se le suma otra característica del trauma, que es el hecho de que la persona que sufre este abuso no tiene las capacidades para manejar este ataque o amenaza. Continuando con el ejemplo del abuso sexual, no solamente este es inesperado, sino que el menor de edad no sabe cómo accionar ante este. Primero, muchas veces no saben que es un abuso sexual porque sucede a edades muy tempranas. Segundo, no se sabe a quién denunciar o cómo denunciarse. Entonces, esto claramente va como que empeorando la situación, y para que también sea un trauma hay que cumplir un tercer punto que para mí es el punto más como que clave, y es que claramente un trauma perturba, ¿verdad?, los marcos de referencia y los esquemas básicos, es decir, como las herramientas que la persona tiene para enfrentarse a la vida. Esto significa que ante sufrir este tipo de abusos, la persona, ¿verdad?, va a cambiar su manera de entender y manejarse en el mundo. En la mayoría de los casos, lastimosamente, esto se vuelve negativo. La persona, por ejemplo, se sume en sí mismo, se vuelve retraído, empieza a presentar síntomas de ansiedad o de depresión, y esto no, si ya no tenía las condiciones en sí para manejar el trauma o para manejar el abuso, ahora menos tiene las condiciones. Gracias. Licenciada Evo, vamos inmediatamente con la pregunta hacia usted, que es sobre el tema legal, el tema de CENIAF. El movimiento Conciencia Ciudadana, como otros movimientos, exigen al gobierno y a las entidades pertinentes que se tome acción sobre estos actos que ya Ángela nos ha comunicado a todas las consecuencias y los resultados que da. Entonces, usted como abogado, nosotros como Conciencia Ciudadana, como jóvenes, como panameños, queremos que esto se dé respuesta de inmediato. Sin embargo, lo que vemos es totalmente lento la justicia. No puedes hacer docencia de que por qué está lento, por qué no se ha visto resultados puntuales y enérgicos en este tema. ¿Me escuchan? Sí, la escuchamos. Perfecto. Gracias. Sí, en efecto, como Ángela ya lo había mencionado, el delito de maltrato, en este caso, en el caso del CENIAF, no es por ser un caso que guarde relación o vincule funcionarios públicos
que la ciudadanía se sienta incómoda porque observa una demora. Lamentablemente, el sistema penal acusatorio es más rápido que el sistema inquisitivo, que era el sistema que teníamos hace unos años atrás. Sin embargo, tristemente, estas sumarias que iniciaron en el 2020, que de acuerdo a las denuncias interpuestas por el MIDES en su momento y por otras terceras personas, esas sumarias demoraron demasiado tiempo en investigación. Las sumarias es la primera fase inicial de todo proceso penal. Las sumarias, en mi criterio, no deben demorar más de 4 meses. Como mucho, si es un caso complejo, a lo mucho 6 meses. Y que resulta que nos enteramos nosotros este año cuando estalla, obviamente, las noticias y la bola de nieve que se veía venir desde el año pasado, que ya prácticamente estas sumarias tenían un año en investigación y no habían imputados. Entonces, ¿qué resulta? Que una vez que se imputan cargos, inicia otro plazo de investigación, que es el plazo legal de hasta 6 meses. Y ahí es donde la ciudadanía se desespera y siente que este periodo es tan largo, porque si sumas, ha pasado un año de sumarias más 6 meses de plazo de investigación y todavía no vemos ningún resultado, y me incluyo, no vemos ningún resultado, no vemos certeza del castigo, imputan a personas, pero todavía eso no, recordemos que la imputación te vincula a un proceso, pero no con ella hay una acusación formal y una condena. ¿Por qué es tan demorado la audiencia? Que creo que es lo que todos se preguntan. ¿Por qué las primeras audiencias tenemos que esperar hasta el próximo año para verlas? Porque lamentablemente la oficina judicial, la primera oficina judicial, que es los juzgados, lo que muchos conocen como juzgados, el órgano judicial tiene una agenda increíblemente atrasada, llena de procesos, de audiencias, de todo tipo de solicitudes, y es muy difícil agendar una audiencia para juicio y saltarse todos los procesos que también vienen hace mucho tiempo y que se han atrasado con el tema de la pandemia. Recordemos que los tiempos fueron detenidos, el lapso que demoraron el órgano judicial y también fiscalía sin laborar, que estábamos todos en cuarentena el año pasado, los términos se interrumpieron y todos esos 2 o 3 meses se atrasaron. Yo sé que muchos están incómodos y sienten una necesidad inmensa de recibir algún tipo de información y de resultados rápidos, concisos, sobre las imputaciones que ya por lo menos se han hecho y que hay personas detenidas, pero lamentablemente no lo vamos a poder ver hasta el próximo año, siempre que se llegue a juicio. Pero el sistema penal, el espíritu de este sistema penal acusatorio es no llegar a juicio, sino terminar estas causas en las debidas fases de investigación, la fase de acusación o antes de llegar a juicio. Pero sabemos que en estos casos CENIAF, eso no se va a dar. Y creo que no hay que explicarlo por qué, ¿no? Pero difícilmente alguien va a decir, alguno de los exfuncionarios que están en estos momentos imputados y con medidas cautelares va a decir, sí, yo fui el culpable. Póngame la condena de 8 o 10 años. Ninguno va a decir eso. Van a querer llegar a juicio. Ángela, a falta de estos resultados o de estas acciones enérgicas, como profesional, como psicóloga o futura psicóloga, ¿verdad? ¿Cuáles serían las recomendaciones? Ya que están afectados niños. Y aparte de que nos digas cuál son tus recomendaciones, ¿cómo tú ves que ha manejado el CENIAF este tema? Porque definitivamente no nada más, ojo, no nada más a los afectados del CENIAF, o en este caso, los del caso del CENIAF, sino la mayoría de población que está bien molesta, incómoda de lo que sucedió también nos afecta como panameños, y más porque no se han dado resultados enérgicos. ¿Cuáles serían las recomendaciones como psicóloga para esas personas que en un momento dado entran en ese bloque y choque? Bueno, digo, es una situación súper compleja, es una situación que incluso profesionales de la salud mental se han tenido que desligar un poco porque realmente frustra mucho ver cómo
como Ivonne explicó, se ha dilatado muchísimo el caso, se ve que hay afectados directos, afectados cuyas vidas no van a ser iguales, y es como si eso no existiera. Entonces, esto claramente puede provocar a la población en general muchísima frustración, muchísimo enojo, puede incluso mandar el mensaje de que denunciar ante la ley no tiene ningún uso porque la ley no va a llegar o va a llegar de manera tardía y esa no es la idea. Pero, ¿qué sí podemos hacer? Nosotros lo que podemos hacer es saber, primero que todo, qué efectos ha tenido estas situaciones que, ojo, no pasan solo en la CENIAF. La CENIAF fue como la cereza en el pastel para hablar sobre este tipo de abusos que suceden más de lo común, más de lo que pensamos en las vidas de los infantes panameños y panameñas, pero esto no solamente pasa ahí, entonces es importante saber, por ejemplo, cómo identificar posibles casos de abuso, ya sea físico, ya sea sexual, ya sea psicológico. Saber, por ejemplo, que estas personas necesitan atención psicológica y en algunos casos van a necesitar también atención psiquiátrica y que esto no debe ser motivo de tabú, ni motivo de burlas, ni ser no brindado, sino al contrario, debe ser brindado para poder garantizarles una recuperación sana y una recuperación realmente alcanzable a estas personas que experimenten casos de violencias o abusos. También, ¿verdad? Es importante seguir educando, por ejemplo, sobre lo que ha sucedido, sobre qué podemos hacer, sobre cómo podemos hacer para que no suceda más, porque esto es algo también que solemos hacer mucho, que es que cuando ya sucedió el evento, entonces ahí todos caemos y empezamos a hablar sobre qué podemos hacer ahora que ya se derramó la leche, pero también podemos, ¿verdad?, actuar para que no se derrame la leche, por así decirlo, ¿no? Tenemos que definitivamente como población exigir transparencia por parte de nuestros organismos públicos, que cumplan con su deber y nosotros también cumplir con nuestro deber, que es supervisar. Otra cosa importante es que definitivamente la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia necesita armarse de recurso humano capacitado. Y esto no solamente lo hablo en la sede en sí, sino también en los distintos albergues que acogen a estos chicos y chicas que vienen de situaciones familiares duras o que vienen de situaciones que no eran las más adecuadas para su desarrollo sano y caen en un lugar en donde, por ejemplo, no hay especialistas de las ramas de salud necesarias, no hay un, por ejemplo, psicopedagogo, no hay un psicólogo, no hay un especialista de necesidades especiales, que pudimos ver que en el caso CENIAF muchos de los chicos presentaban necesidades especiales y estas necesidades especiales eran obviadas. Por ejemplo, no se les brindaba su medicación o se utilizaban herramientas antiguas y medievales para tratarles sus diagnósticos. Entonces es importante, ¿verdad?, empoderar a este recurso humano y posicionarlo donde se necesita, es decir, en los albergues. Además, es importante no olvidar que la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia es la encargada de los albergues. Entonces, el cuento de que ellos no tienen la capacidad para supervisarlos o ellos no pueden supervisarlos a todo, es un cuento con el cual no deberíamos caer, porque ellos son el ente responsable de eso. Entonces, es importante que sepamos eso. También, claro, nunca está de más por parte de las organizaciones civiles o de la misma sociedad civil brindar apoyo técnico profesional, ya sea por parte de las ramas de la psicología o las ramas de la psiquiatría o cualquier otra rama que se relacione con lo que es la salud mental y la atención de la misma, para poder subsanar aquellas heridas abiertas que han quedado con estos menores que fueron víctimas de negligencias y abusos en los albergues. Porque sí, va a caer lo legal tal vez, porque eso también queda en un gran signo de interrogación, viendo el sistema legal de nuestro país. Pero con lo legal no se soluciona todo. Sí, ajá, se va a meter preso a tal persona por cometer tal acción tantos años. Pero, ¿qué hacemos entonces con aquellos chicos y chicas que quedaron perjudicados por los distintos abusos que sufrieron? A estos chicos y chicas hay que brindarles
ayuda, hay que brindarles ayuda de índole psicológica o psiquiátrica para que ellos puedan tratar el trauma que han experimentado. Así es. Kerube, ¿tienes la siguiente pregunta por allá? Más bien, compartir un comentario cuando se dio la situación con el CENIAF. Varias organizaciones civiles enviaron su nota y compartimos una firma y presentamos una documentación al MIDES. Espero que esta intención de estas organizaciones civiles no caiga en sacos rotos y cual nos mantengamos vigilantes. También hacer un poco de docencia. Me gustaría, por ejemplo, yo leí un artículo y la pregunta va para Ivonne. El artículo dice que, o la noticia decía que Colombia ya aplicó una ley, hizo una modificación de cambio de pena y ahora este tipo de delito allá puede aplicar a la pena máxima. ¿Cómo o qué tendría que hacer Panamá para tener este tipo de igual pena aquí? En estos momentos, y sobre todo esta semana, el tema de la pena de muerte, la pena máxima, todo lo que guarde relación con ella, está en discusión, está en debate, está en boca, como se dice, para que Panamá pudiese lograr estos mismos cambios que los otros países en donde ya existe y que como Colombia están estrenando, como quien dice, esta medida, tendríamos no solo que modificar el Código Penal, sino también tendríamos que hacer ciertas modificaciones en leyes complementarias. Recordemos que la pena en Panamá, la pena máxima no es muy alta, esto lo digo a criterio mío, no es muy alta comparado a las penas que hay en México, en Asia, en Turquía, incluso en Estados Unidos. No nos tenemos que ir muy lejos. En Panamá, por ejemplo, por homicidio las penas son de 30 años y por lo regular no llegamos hasta allá. ¿Por qué? Por lo que habíamos comentado más temprano, también el tema de que se hacen reemplazos de pena, se suelen modificar las penas en el momento que llegan a juicio, ya sea por jurado de conciencia o no. Y pienso que si avanzáramos en Panamá con esa modificación, ese cambio, no creo que vayamos a llegar a ese final feliz para muchos de que la pena se aumente a más de 30 años. Si me preguntas, si me haces la pregunta a mí personalmente, yo te diría, yo no creo en aumentar penas. ¿Cuánto tiempo vamos a tener a estas personas condenadas en un centro penitenciario? Que tengo que ser muy honesta y eso lo saben ustedes y todos los que nos están escuchando. Los centros penitenciarios en Panamá no tienen las condiciones ni para resocializar a esas personas, a los privados de libertad, ni para crearles estas condiciones de interés, de mejorar y de ser productivos al momento que salen a trabajar a cualquier otro, o sea, vuelven a la vida. No hay condiciones ni siquiera de salud. Con la pandemia lo hemos descubierto, cuántos privados de libertad no han muerto por razones de salud, porque dentro del sistema del centro carcelario no los hay. Entonces, mantener a estas personas por más años en ese centro carcelario, porque queremos aumentar las penas, porque pensamos que aumentando y tenerlos de por vida, recuerden que cada privado de libertad al Estado le cuesta un monto específico. Ejemplo, no es el monto, pero $10 diario. Entonces todo esto sale de la plata de todos nosotros, como a veces suena repetitivo, pero lo es. Y cuando esta persona sale, no puede lograr ni siquiera encontrar un trabajo, y entonces el que está en cadena perpetua nunca va a salir y va a morir allí. Yo soy muy del pensar en la prevención. Llevo años trabajando en prevención. Hace unos 5 años vi mucho prevención de la delincuencia juvenil cuando tuve la oportunidad de trabajar en presidencia con programas para los jóvenes precisamente en prevención, pandillas, bandas,
todos estos programas. Exitosos o no, ese no es el tema, pero la prevención es la clave en todo esto. Yo realmente me centraría en trabajar salud mental, como dice Ángela, y que lamentablemente la ley de salud mental se quedó en el aire, y para mí es una ley fundamental e importante, sobre todo antes y después de pandemia. Trabajaría mucho la prevención antes de pretender aumentar las penas en Panamá y recargar el sistema, la mora judicial y los centros carcelarios. Claro. Sí. Mire, Gracias. Ivonne, acá me acaban de escribir al WhatsApp de Llegó la Hora 68904551 que por ser funcionario, la pregunta es, por ser funcionario, ¿tú tienes algún privilegio para que no te condenen o no te enjuicien o no se actúe más rápido? Porque dice que al hijo de la cocinera lo meten preso, le hacen el juicio de inmediatamente y ya, y queda culpable. ¿Qué nos puedes decir de eso? En este sistema penal acusatorio no funciona así, o al menos dentro de la experiencia que yo puedo compartirles. Sí existe dentro del Código Procesal Penal el tema de los juicios directos, pero creo que nadie decide llegar a juicio directo sin pasar por una investigación, por un proceso e ir a juicio, ya sea, vuelvo y repito, a través de un jurado de conciencia o el tribunal de juicio. Lo que ocurre, y no lo voy a negar como fiscal que fui en su momento y ahora, pues, hace unos años, operadora del sistema penal acusatorio certificada, las medidas cautelares, allí sí incide mucho si tú tienes buen abogado, si tienes dinero, si tienes poder, si conoces a alguien en el sistema, si fuiste funcionario público. Las medidas cautelares, lamentablemente, y sonará mal y a algunos les molestará lo que voy a decir, pero es la realidad, se aplican en proporcionalidad siempre y cuando el abogado que te esté representando sepa del sistema penal acusatorio, porque la ordena el juez, pero la solicita el fiscal, y el fiscal puede solicitar una detención provisional porque esa es la línea del Ministerio Público, pero no necesariamente sea una medida cautelar proporcional a la naturaleza del delito que se le está vinculando y se le va a investigar a esa persona. Entonces, claro, ante una persona que no tiene un abogado, vamos a decir, conocedor de este tema, y no hablo de abogados de oficio, porque los abogados de oficio son brillantes, para mí los mejores, o los que hemos estado en el sistema porque venimos del sistema, pero hay personas que pues contratan abogados privados que no tienen experiencia en el sistema penal acusatorio, que fueron abogados inquisitivos, pero en este no tienen experiencia, y están ensayando con su cliente en audiencia, porque lo hemos visto, y lo que logran es dejarlo detenido sin una defensa efectiva. Entonces, ahí en lo que dice o pregunta la persona, en efecto, a veces tú dices, pero ¿por qué a este le dieron detención y este por el mismo delito le dieron una medida cautelar de firma? Porque Claro. Posiblemente su abogado en audiencia no hizo lo propio. Entonces, ahí sí te puedo decir que sí se logra observar la diferencia muchas veces, lamentablemente, de la capacidad económica, del estatus social, del abogado que tengas, el conocimiento que tengas. Tristemente, sí. Pero condenados, esta historia de que al hijo de la cocinera se le condenó primero y al que tiene plátano, no. Todos pasan por el mismo sistema, se le legaliza la aprehensión, se le imputa cargo, se le pone una medida cautelar personal, de plazo que sea, legal, 2 meses, 3 meses, y va a juicio si así lo decide cuando se le acusa o llega a un acuerdo de pena. Pero a nadie se le condena inmediatamente, a menos que llegue a un acuerdo de pena. Gracias, Ivonne, para aclararle al radio escucha y televidente. Querube, sigues allá. Sí, vamos a rescatar la palabra que mencionó Ivonne y es muy clave, prevención. Entonces, Ángela, ante una situación de maltrato, por ejemplo, que yo soy vecina y en la casa de al lado está ocurriendo un hecho, ¿qué sería recomendable en este caso? ¿A qué número puedo llamar? Yo sé que las denuncias en este tipo de casos son anónimas, pero ¿qué es el proceso y cómo yo puedo ayudar entonces a mi vecina?
Ok, bueno, mira, antes de responderte eso, sí me gustaría rescatar un poquito lo que dijo Ivonne sobre la prevención, y es porque genuinamente considero que en nuestro país nunca tratamos como que el área de la prevención, siempre tratamos lo que es ya como el resultado. Y de hecho, ahorita mismo en la asamblea hay uno es un proyecto de ley que me parece que está esperando sanción y el otro es un anteproyecto de ley, uno sobre el registro de ofensores sexuales y el otro es sobre castración química a violadores, los cuales son proyectos de ley que no son negativos totalmente. Hay ciertas evidencias, por ejemplo, con lo de la castración química que se oponen a esta, pero yo creo que aquí lo importante a resaltar es que son proyectos que enfatizan es en la sanción y no en la prevención. No vemos, por ejemplo, que se propone un proyecto sobre maneras de enseñar en los colegios, prevenciones sobre violencia. A ver, suena un poco como tonto, así como lo estoy planteando, pero a lo que me quiero enfocar es que nunca vemos como que enfocado en lo que puede ser la posible víctima. Tampoco vemos proyectos, por ejemplo, enfocados en atención integral del tipo que la persona necesita, por ejemplo, a lo que son las víctimas de estas personas a las cuales sí se están enfocando proyectos a ellos. Con esto no quiero decir que es negativo tener este tipo de proyectos que sancionan, pero que también es importante y no debemos dejar de lado proyectos que apoyen a la víctima y que les ayuden a sanar aquello que no está bien ahorita mismo y que les brinden herramientas. Ahora, sobre ligándolo a lo que tú me preguntas, ok, la violencia, la verdad que es algo complejo. ¿Por qué? Porque hay muchos tipos de violencia. Entonces, lo que voy a decir ahora no va a estar enfocado solamente en la violencia infantil, sino en todos los tipos de violencia. La violencia es fácilmente reconocible. ¿Por qué? Porque cosas que hemos normalizado son violencia, como por ejemplo el hacer bromas hirientes, algo que conocemos como bullying, ¿verdad? Que aunque se suele ver más en los colegios, esto no significa que solamente pasa en los colegios. Por ejemplo, lo que son el pegarle a alguien violentamente, el encerrarles, el destruirle artículos personales, etcétera, ¿no? Todo esto es violencia, aunque algunas cosas las hemos normalizado más que otras. Entonces es importante siempre estar pendientes de eso. Ojo, nosotros no podemos forzar, y aquí ya me estoy enfocando un poco más en los adultos, cuando la víctima de violencia ya es adulto, no podemos forzar a esta persona a que denuncie o a que aún sin consentimiento de la persona vamos a denunciar su situación, porque nosotros no sabemos, ¿verdad?, cómo vaya a reaccionar su victimario ante esta denuncia. Y lo que nosotros pensamos que es un acto positivo y que muy probablemente nace desde un lado positivo de nosotros, puede significarle consecuencias graves a esta persona. Consecuencias como ¿qué? Como aumentar o agudizar la violencia en esa relación. Cuando la víctima de violencia es un menor, obviamente cambia el panorama. ¿Y qué podemos hacer nosotros? Denunciar. Puede ser tanto de manera anónima como de ya obviamente una denuncia no anónima. Puede ser, por ejemplo, a la unidad de atención primaria del Ministerio Público, cuyos números son el 507-2984 o el 507-2985. Podemos denunciar a la Policía Nacional, cuyo número es el 104. Podemos denunciar al Centro de Atención Ciudadana, que el número es el 311, o incluso podemos denunciar al INAMU, que es el Instituto Nacional de la Mujer, pero que también vela por lo que son los menores, que vendría siendo el 500-6172. Yo muy sinceramente no me atrevo a recomendar el número de la CENIAF debido a todo lo que ha sucedido con esta, pero sí estoy brindando otros números de atención primaria o de denuncias a los cuales podemos acudir. Otra cosa de la que me gustaría hablar rápidamente, ¿verdad?
es que siempre vemos la violencia como enfocada a una sola persona. Por ejemplo, cuando la violencia es de género, la vemos enfocada hacia la mujer. Cuando la violencia es infantil, la vemos enfocada hacia el menor de edad. Pero también hay un tipo de violencia de la cual no se habla mucho y es importante conocer de ella, que es la violencia vicaria. La violencia vicaria es un tipo de violencia tanto intrafamiliar como violencia de género, que es un tipo de violencia en donde se realizan conductas de manera consciente con el objetivo de generar daño a otra persona. En la mayoría de los casos se da en el triángulo padre, madre, hijos o hijas, y lo que se hace es que se instrumentaliza al menor de edad o al hijo o a la hija para de forma secundaria causar daño ya sea a la madre o al padre, y obviamente el fin de esto es seguir maltratando a la expareja o a la pareja, y un caso bastante relevante de esto fue lo que sucedió en España hace poco con el caso de Olivia y Ana. Mira, Ángela, bien interesante lo que comentaste. Y también existe puntualmente el maltrato hacia nosotros los hombres. Inclusive podemos decirle que hay institutos o movimientos que hablan sobre este tema, que ya hacen reuniones y demás, que tal vez muchas personas lo ven así como que, o esto es burla o risa. No, señores, esto también pasa. El tema es que el hombre, por ser machismo, tal vez se queda callado y no, de repente no pone la denuncia, pero también existe. Pero mira, ya son las 3:49. Le voy a pedir a Cristian que nos dé unos minutitos antes de despedirnos, porque acá me dicen algo directamente para el gol. Ya que estamos hablando de menores, existe una ley que a los menores se les trata más suave que a los mayores. Y hoy en día, hay menores que matan, y no nada más una vez, tienen 2, 3, 4 asesinatos y no se le hace nada. ¿Qué opinión tienes al respecto y por qué? Miren lo que me dicen acá en el Instagram. ¿Y por qué Conciencia Ciudadana, así como ha promovido ley, no promueve una para que cambie esta absurda ley? Mira, quería antes de responderte esa pregunta, ahora que hablaste sobre el maltrato en perjuicio de los hombres, yo así como yo he defendido el maltrato en perjuicio de las mujeres, y pues todo el mundo conoce que hace 2 años llevé completamente toda la estrategia de los casos penales, del caso Pandora, que es otro caso que todos han conocido ahora, 2 años después. En ese entonces era una mujer a la que defendía, contra inclusive los 6 abogados de su esposo y yo sola. Yo también he defendido la violencia contra el hombre, o sea, del perjuicio del hombre. He imputado cargos a mujeres que han agredido a sus esposos, que no son personas de estratos sociales pobres, como dice la gente, del hijo de la cocinera, no, personas de altos, y que van incluso a juicio hoy día, porque la violencia en perjuicio del hombre existe. Igual que la mujer, soy del pensar que no es exclusiva de un tema de género, la defiendo de la misma manera. En mi cuenta legal incluso hay contenido sobre ese delito, en donde lo he abordado varias veces desde el año pasado, para aquellos que piensen que no, así está. Y conversando sobre el otro tema que me preguntaste, yo sí estoy a favor y me encantaría ver un anteproyecto de ley en donde esas penas para los menores de edad sean modificadas. De alguna manera, no es que entre más penas voy a ponerles, menos van a delinquir. Eso es mentira. Ocurrió con la ley antipandilla, que aumentaron completamente las leyes para antipandilla pensando que íbamos a disminuir, porque estamos hablando de condenas de 20 años en adelante para antipandilla, y no fue así. Eso no ha mejorado en nada. Entonces realmente lo que tenemos que tener es, vuelvo y repito, suena repetitivo, prevención, programas que sean programas exitosos, no que vamos a ensayar con los menores de edad. Sí, los menores de edad tienen que estar conscientes de que si cometen un delito tienen que ser tratados casi muy parecido de acuerdo a la naturaleza del hecho y la proporcionalidad, como lo sería un adulto mayor de 18 años, porque hay que mejorar ese lado, ¿no? Siento que estamos cojeando desde que se cambió la ley, y no es que la ley se cambió antojadizamente, compañeros, se cambió
por los convenios internacionales a los cuales Panamá tenía que adherirse y teníamos que también cumplir a nivel internacional. Oye, muchas gracias, Ivonne, Berube, Ángela, por la participación muy interesante y hacer docencia a todos esos amigos que están en sintonía de Llegó la Hora. Nos despedimos de ustedes, le damos gracias también a Cristian por darnos esos minutos. Lo esperamos mañana a las 3 de la tarde por Plus TV. Saludos, bendiciones a todos y nos vemos.